Buen día, mis amados hermanos, que el Señor les bendiga. Me da mucho gusto saludarles por este medio. Gracias a Dios porque podemos nuevamente este domingo reunirnos en nuestros hogares para poder celebrar a nuestro Señor. Gracias porque podemos juntos como familias buscar a Dios. Esta es una oportunidad para que como familia estemos unidos, como familia oremos, como familia podamos ver las necesidades también en otros lugares, en otras familias. El día de hoy quisiera que pudiéramos reflexionar en la palabra del Señor en un pasaje que se encuentra en el Evangelio de Lucas, capítulo 18. Entonces vamos a ver este pasaje que se encuentra en Lucas, capítulo 18, pero antes de comenzar quisiera que oráramos al Señor. Cierre sus ojos ahí en su lugar y oremos al Señor. Padre, te damos gracias en este día, Señor, porque podemos acercarnos nuevamente, Señor, a tu presencia con libertad. Gracias porque al acercarnos, tú nos enseñas que encontramos en ti, Señor Jesús, dirección, y que encontramos en ti amor, que encontramos a través de ti, Señor Jesús, lo que nuestros corazones, Señor, lo que nuestras almas necesitan. Espíritu Santo, revélanos tu palabra en este día y que podamos cada día ser más como Jesús. Esta es nuestra oración y esta es nuestra petición en este día. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. El Evangelio de Lucas, capítulo 18, versículo 15 dice: traían a él los niños para que los tocase, lo cual viendo los discípulos le reprendieron. Es interesante que nosotros veamos el pasaje porque este próximo jueves 30 de abril celebramos el Día del Niño. Esta celebración del Día del Niño data de 1925, casi 100 años, y tiene como propósito reconocer el derecho de los niños en todas las esferas. Es, por ejemplo, salud, educación, libertad, protección, familia. Celebrar el Día del Niño nos lleva a recordar los derechos que ellos como pequeños tienen y que nosotros debemos también cuidar. Como iglesia, nosotros apoyamos firmemente el bienestar de los niños, pero sobre todo buscamos que cada niño tenga un encuentro con Jesús como su Salvador. Nosotros creemos en la promesa de Dios que dice: instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Recordamos también las palabras que Jesús dice en Lucas, cuando dice: dejad a los niños venir a mí y no se los impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. De cierto les digo que el que no recibe el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Podemos darnos cuenta de que Jesús también nos enseñó que a través de los niños podemos ver el reino de Dios, y es la única manera en que podemos entrar a su reino. Por eso, en este día del niño que está próximo, nosotros debemos recordar las enseñanzas de Jesús que Él nos da a través de los pequeños. En el Evangelio de Lucas, capítulo 18, podemos ver a Jesús enseñando acerca del reino. Y en este día quisiera que podamos reflexionar en dos aspectos que podemos aprender nosotros al ver a los niños. Estos dos aspectos son la perseverancia y la humildad. Dos aspectos que son evidentes en los niños y que Jesús nos enseña que también nosotros debemos tener. El primer aspecto, la perseverancia. La perseverancia es una característica muy clara en los niños. Desde muy pequeños nosotros podemos ver a los niños cuando aún ni siquiera pueden esbozar palabras para comunicarse, como ellos buscan llenar sus necesidades usando sus manos, su llanto, sus gestos y otros medios para poder pedir lo que ellos requieren. Los bebés son insistentes, son perseverantes, hasta que logran que alguien supla sus necesidades. Por eso podemos escuchar el llanto de un niño que no cesa hasta que mamá o papá, ¿verdad?, puede proveerle alimento, hasta que él puede tener los brazos, ¿verdad?, de sus padres. Los bebés son así. Ya un poco mayores, los niños, su imaginación les permite crear mundos sin fronteras y sin límites. Al no tener noción acerca del mundo como la tenemos nosotros los adultos, ellos son persistentes en conseguir lo que necesitan. Para algunos adultos,
La persistencia de los niños incluso puede ser molesta, porque vemos a los niños siempre observando, siempre preguntando, siempre buscando respuestas. Quizá la molestia de algunos adultos es porque en nuestro mundo de adultos hemos dejado de observar, hemos dejado de preguntar, hemos dejado de insistir, de buscar, de perseverar. Los niños siguen asombrándose y siguen buscando lo grande, incluso hasta aquello que parece desde nuestra perspectiva imposible. Los niños tienen esa cualidad de ser persistentes, de ser perseverantes. Y esto es algo que Jesús nos enseña en Lucas capítulo 18. Lucas capítulo 18, versículo 1, dice que Jesús nos enseña una parábola que tiene como propósito enseñar sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Es decir, una parábola que nos habla acerca de perseverar. Y esta parábola es la parábola del juez injusto. Todos hemos leído este pasaje que se encuentra en Lucas capítulo 18. Quizá no todos la conozcamos. Dice así la palabra del Señor. Había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo: hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí: aunque ni temo a Dios ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor: oíd lo que dijo el juez injusto. Esta parábola del juez injusto nos presenta a un juez que ni temía a Dios ni respetaba a ningún hombre, es decir, él no tenía temor ni de Dios ni del hombre. Pero también esta misma parábola nos presenta a una viuda que requería que se le hiciera justicia contra un adversario. La parábola no nos especifica qué clase de adversario era. Lo que sí es que era común que las viudas fueran objeto de fraudes, de violencia y de otros delitos que difícilmente pudieran encontrar defensa en el juzgado debido a su misma condición. Es decir, que no tenían algún varón que la representara. Recordamos que las mujeres en aquellos días necesitaban de un varón que la representara delante del juez, delante de los hombres, delante del Sanedrín, pero al ser una viuda, no tenían a un varón que la representara delante del juez. Entonces muchas viudas en aquellos días decidían ceder ante sus adversarios por el temor, por la falta de justicia por parte de los jueces, que obviamente todos los jueces eran hombres, y muchos de estos jueces veían en las viudas una carga. La viuda de la parábola venía constantemente delante de este juez para pedir justicia, pero por algún tiempo este juez hizo oídos sordos ante la solicitud de la mujer. Esta mujer de la parábola fue perseverante, fue persistente, y la perseverancia siempre tiene una recompensa. Llegó el día en que el juez pensó: aunque ni temo a Dios ni tengo respeto a hombres, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Aquella mujer viuda encontró lo que constantemente buscó: justicia. Jesús entonces les dice a los hombres y mujeres, ¿verdad?, que estaban escuchando esta parábola: escuchen lo que dice este juez injusto, observen con atención, aprendan de lo que este juez pasó, de lo que esta mujer pasó. Si aún este hombre injusto, este juez injusto, otorgó justicia a una viuda por la persistencia de ella, ¿acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Acaso Dios no escuchará sus oraciones? ¿Se tardará en responderles? Les digo que pronto les hará justicia. Y esto es algo muy importante, que nosotros podamos comprender acerca de la perseverancia y la insistencia. El propósito de la parábola es muy claro porque lo dice al inicio de la parábola. Una parábola que tiene como propósito enseñar sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Hermanos, estamos en tiempos difíciles, en tiempos complejos. Y en ocasiones quizá a nuestra vida vienen dudas, viene incertidumbre. A veces quizá
Ha llegado a nuestra mente la idea de que Dios no escucha. Quizá ha llegado a nuestra mente la idea de que Dios tarda en responder. Quizá hemos tenido una petición que hemos hecho insistentemente y no lo hemos logrado que haya una respuesta, o pensamos nosotros que no hemos logrado esa respuesta. Sin embargo, esta parábola nos enseña algo que es muy importante: la perseverancia. Si este juez injusto le otorgó justicia a esta mujer, ¿cuánto más no acaso Dios escuchará nuestras oraciones? Jesús dice: Dios pronto les hará justicia. Hermano y hermana, Dios responde a nuestras necesidades. Dios está atento a la oración de los justos. Dios te está escuchando. Dios me escucha a mí. Como un padre que escucha a sus hijos, así nuestro Padre también atiende a nuestras oraciones. Debemos aprender esto de los niños, su perseverancia. Los niños, cuando necesitan algo, son perseverantes, son insistentes. Ellos buscan la manera de obtener la respuesta a sus necesidades. De la misma manera, nosotros no debemos cansarnos, no debemos pensar que la oración que nosotros hacemos cae en saco roto. No debemos nosotros ni siquiera imaginar que Dios pudiera no escuchar nuestras oraciones. Jesús dice en esta parábola que es una necesidad de orar siempre y no desmayar. La mujer viuda encontró justicia. Dios también nos hará justicia. Pero así como los niños son insistentes y perseverantes, nosotros también debemos ser insistentes y perseverantes. Dios está escuchando tu oración y Dios escucha mi oración. El segundo aspecto que podemos ver que Jesús nos enseña y que los niños son una muestra de esto que Jesús nos quiere enseñar es la humildad. La humildad y sencillez es característica evidente de los niños. Los niños no conocen de marca de ropa, no conocen cuál juguete es más caro que otro. Ellos pueden divertirse de la misma manera con un juguete que cueste 1,000 pesos que con una caja de cartón. Ellos se sienten igualmente satisfechos con una comida sencilla que con una comida muy elaborada. Los niños son humildes y son sencillos para hablar. La elocuencia o palabrería no es una característica de los pequeños. Si ellos necesitan algo, simple y llanamente lo piden. La humildad de los niños los lleva a no tener prejuicios hacia otros niños. Ellos, pequeños, no tienen prejuicios por condición social, no tienen prejuicios por el aspecto de otros niños, no tienen prejuicios por el nivel socioeconómico. Somos nosotros los adultos que al crecer, al llegar a la adultez, comenzamos con prejuicios de este tipo. Lucas capítulo 18, versículo 9 dice: a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Jesús en aquella ocasión, o en esta ocasión, está platicando con muchas personas y él da dos parábolas. La primera parábola ya la vimos, la parábola de la viuda y el juez injusto, y que tiene como propósito enseñarnos acerca de perseverar. La segunda parábola que Jesús les dice tiene que ver también con un fariseo y un publicano, y tiene como propósito confrontar a aquellos que confiaban en sí mismos como justos y que menospreciaban a otros. Ambas parábolas tienen propósitos bien definidos. En este caso, la parábola del fariseo y el publicano dice así: dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, 2 diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. La parábola nos dice que 2 hombres suben al templo a orar. Y aquí hay que poner atención a algo importante. Si nos damos cuenta, ambas parábolas tienen como clave la oración. La primera tiene como propósito recordarnos que debemos ser persistentes, perseverantes en la oración y no desmayar.
La segunda tiene como propósito recordarnos que la forma como nosotros nos acercamos a Dios también es importante. Y en este caso tiene que ver con la humildad. Dos hombres suben al templo a orar, uno era fariseo y el otro publicano. Y en este caso la distinción es importante. Los fariseos eran reconocidos como maestros de la ley. Generalmente eran hombres ricos. Todo en ellos reflejaba su sentido de superioridad. Su vestimenta, su forma de hablar, sus actitudes, los lugares que frecuentaban, los lugares donde comían, las personas con las que se reunían, quiénes eran sus amigos. Todo lo que los fariseos hacían, de alguna manera representaban o reflejaban su sentido de superioridad. Por eso dice aquí en el versículo 11 y 12 que aquel fariseo puesto en pie oraba de esta manera. Los publicanos eran personas discriminadas porque colaboraban con el Imperio Romano para el cobro de los impuestos de sus propios conciudadanos. Los publicanos eran vistos como traidores por los judíos. Algunos publicanos llegaron a enriquecerse a costa de sus vecinos al cobrar más impuestos de los requeridos por el Imperio Romano. Tenemos el caso de Zaqueo. Zaqueo era un publicano, un hombre rico, que cuando conoce a Jesús dice: yo voy a devolver todo aquello de lo que yo defraudé. Por eso el publicano era discriminado. Jesús les dice a los presentes que estaban escuchando estas parábolas: les digo que hablando del publicano, descendió a su casa justificado antes que el otro, es decir, que el fariseo. Porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. ¿Cuál es la razón por la que el publicano es justificado y el fariseo no? Es muy claro: por su actitud de humildad, contrario a la soberbia del fariseo. La humildad es importante al momento de acercarnos a Dios. La humildad es muy importante en la vida de un hijo de Dios. Podemos ver que el fariseo, con su corazón lleno de soberbia y de autosuficiencia, ni siquiera piensa en necesitar algo de Dios. Observe su oración, observe sus palabras. No hay en su oración alguna solicitud o alguna petición. Nunca pide nada. Ni siquiera piensa que necesita algo de Dios. Es simplemente arrogancia y menosprecio por otros. De esta manera se acerca el fariseo, o piensa el fariseo que se acerca a Dios. En cambio, la actitud del publicano fue de humildad, de dependencia total. De alguna manera, la oración del publicano parece decir: nada de lo que tengo es suficiente. Necesito todo de ti, Dios. Dios espera que nosotros seamos humildes y sencillos al acercarnos a Él. Le decía que la humildad es una característica de los niños. Ellos son sencillos y humildes al hablar. Ellos no hablan elocuentemente cuando le piden a su padre. Y a veces nosotros cometemos el error de acercarnos a Dios no como nuestro Padre. A veces olvidamos que Dios es un Padre de amor. En otra ocasión Jesús dice: si ustedes, siendo malos, saben dar buenas dádivas a sus hijos, ¿cuánto más nuestro Padre Celestial no nos dará también todo lo que nosotros necesitemos? Dios es nuestro Padre y debemos recordarlo siempre cuando nos acercamos a Él. Jesús también en alguna ocasión les dice a sus discípulos: ustedes cuando oren no digan tantas palabrerías. Los gentiles piensan que por su palabrería serán escuchados, pero ustedes acérquense con sencillez y oración, y con una oración humilde. Y así es como nosotros debemos también aprender de los niños: ser sencillos y humildes al acercarnos. No como el fariseo, que en ningún momento pidió algo. Él pensaba que era autosuficiente y que se justificaba a sí mismo. Los niños no son así. Los niños se acercan porque necesitan algo y lo piden. De la misma manera, nosotros debemos también ser humildes como los niños y acercarnos con nuestro Padre. Si tenemos alguna necesidad, pedírsele, decirle: Señor, yo necesito, yo requiero. Nosotros dependemos de Dios y debemos reconocerlo. Quisiera concluir con una parte en la que concluye este pasaje de que Jesús está hablando con sus discípulos y que está mostrándoles a los niños. Esta sección termina con el encuentro que Jesús tiene con los niños.
Dice Lucas capítulo 18, versículos 15 al 17. Traían a él los niños para que los tocase, lo cual viendo los discípulos le reprendieron. Mas Jesús llamándolos dijo: dejen a los niños venir a mí y no se los impidan, porque de los tales es el reino de Dios. De cierto les digo que el que no recibe el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Las familias traían a los niños con Jesús para que Jesús pudiera bendecirles, pero los discípulos molestos reprenden a los padres. Y es que existe esa idea errónea de que atender a los niños es perder el tiempo, que hay cosas importantes que no son de la incumbencia de los niños. Solemos aportar a los niños de las cosas importantes, pero entonces Jesús le muestra a sus discípulos dos cosas que todos debemos comprender porque son también para nosotros importantes. Lo primero, dejen a los niños venir a Jesús y no se los impidan. Y aquí quisiera yo hacer unas preguntas. ¿Estamos facilitando cada uno de nosotros el camino para que los niños puedan encontrarse con Jesús? ¿O estamos obstruyendo nosotros ese camino? ¿Qué hacemos como familia? ¿Qué hacemos como iglesia para que los niños puedan encontrarse con Jesús? ¿De qué maneras yo animo a los niños para que vengan a Jesús? ¿Cómo puedo ayudar a que el camino de los niños hacia Jesús sea más sencillo de transitar? Porque Jesús dice: dejen a los niños venir a mí y no se los impidan. El segundo aspecto que Jesús le dice o les muestra a sus discípulos en este momento, les dice: el que no recibe el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Hay muchas características en los niños que podemos mencionar que pudieran ayudar a cumplir con esta instrucción: sean como niños. Hoy hemos visto por lo menos dos de estas cualidades: la perseverancia y la humildad. Observemos a los niños, hermanos, y permitamos que el Espíritu Santo nos enseñe qué es lo que nosotros hemos perdido al ser adultos y qué necesitamos recuperar cada uno de nosotros para cumplir con esto que Jesús nos dice, que seamos como niños. Hagamos una autorreflexión. ¿Qué hemos perdido? ¿Somos perseverantes? ¿Todavía nos asombramos? ¿Todavía nos acercamos con Dios como nuestro Padre? ¿Somos sencillos al acercarnos a Dios? ¿Realmente nosotros somos como los pequeños, persistentes, pero también sencillos y humildes? Yo quisiera en este día permitir que el Espíritu Santo hurgue en nuestros corazones, que revele lo que hay en nuestras vidas. Y si el Espíritu Santo de este día le muestra algo que no estamos haciendo correctamente, quizá hemos dejado de insistir, quizá hemos dejado de ser humildes, que oremos al Señor y le digamos: Señor, yo quiero regresar a ser como un niño, como tú nos lo instruyes. Esta es una buena ocasión. Está próximo este 30 de abril, que es el Día del Niño, y podemos ese día y todos los días ver a los niños y aprender de ellos. Celebremos a nuestros niños, pero también recordemos que a través de ellos Dios nos está enseñando muchas cosas. Yo quiero invitarle en este día, aquí en su lugar cerremos nuestros ojos y le pidamos a Dios que Él nos dirija. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en este día, porque a través de los pequeños nosotros somos enseñados también. Jesús les dijo a sus discípulos: no les impidan a los niños venir a mí, porque de ellos es el reino de los cielos. Y les digo que nadie entrará al reino de los cielos si no es como un niño. A través de dos parábolas hemos aprendido la perseverancia, la persistencia en orar y no desmayar. Pero también hemos aprendido y recordado que debemos ser humildes y sencillos al acercarnos a ti. Señor, que cada uno de nosotros podamos ser como niños, persistentes y humildes, cualidades que los niños tienen y que nosotros debemos aprender, recordar. Ayúdanos, Espíritu Santo, a ser transformados cada día más a la imagen que tú quieres que nosotros tengamos, a la imagen de Jesús. Que podamos nosotros, Señor, ser cada uno de nosotros, Señor, como tú quieres que seamos. Dirígenos, Señor, y que esta palabra quede sellada en nuestros corazones por el fuego de tu Espíritu Santo.
Hoy oramos, Señor, por cada familia de nuestra iglesia. Hoy bendecimos, Señor, a cada niño de nuestra congregación. Que cada uno de ellos, Señor, cada uno de estos pequeños sea, Señor, niños que te aman a ti con todo su corazón y que tu Espíritu Santo los llena completamente. Que ellos son tuyos, Señor, son valiosos para ti, son valiosos para nosotros como iglesia. Les amamos, Señor, y honramos sus vidas, Padre, en este día. Trae gozo y alegría, Señor, y plenitud sobre la vida de cada pequeño, sobre la vida de cada padre, cada madre, sobre la vida de cada congregante de nuestra iglesia, Señor. Y que como iglesia nosotros podamos facilitar el camino para que cada niño pueda acercarse a ti. Gracias, Señor, por esta hermosa oportunidad. Te damos gloria y honra a ti, Jesús. En tu nombre oramos, Jesús. Amén. Mis hermanos, que el Señor les bendiga. Les envío un caluroso saludo y que la bendición de Dios, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, esté con cada uno de nosotros. Que el Señor les bendiga.